Muy buenas tardes para todas las personas presentes. De nuevo estamos aquí en nuestro lunes con las artes, un evento de extensión formativa del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Nuestro segundo invitado es Felipe Soto Giraldo. Nos complace mucho tenerte en este espacio, Felipe. Felipe es además un graduado de nuestra licenciatura en Artes Visuales con una tesis meritoria. Felipe es también gestor, educador, mediador en artes visuales, con experiencia en instituciones culturales y educativas. Asume las prácticas artísticas desde la investigación, la educación y la comunicación visual. Se apropia de las TICs en función de la gestión y desarrollo de proyectos educativos y culturales que establecen relaciones entre el espacio, el individuo y las creaciones artísticas. En su trabajo explora la creación, la pedagogía y la didáctica en artes para la gestión y para la generación de herramientas y recursos que contribuyan a la difusión, promoción de las artes, con el fin de propiciar transformaciones sociales, utilizando la creatividad y el arte como motores de cambio. Actualmente se encuentra trabajando en la Universidad Uniminuto, Fundación Universitaria Uniminuto, como profesional encargado de promover la educación integral para toda la comunidad universitaria a través de la generación, diseño y gestión de ideas, actividades, talleres y eventos de corte cultural y artístico que contribuyan en la creación de espacios formativos y recreativos que tengan como eje fundamental y transversal el arte en la Universidad Uniminuto, sede sur-occidente en Cali. Es también docente a cargo de los cursos básicos de fotografía y de apreciación artístico en la modalidad virtual y a distancia, también de gestión y desarrollo de contenidos teórico-prácticos en técnicas fotográficas y edición de imágenes, también en orientación teórica frente a los elementos de la apreciación artística, seguimiento de procesos de aprendizaje de estudiantes de comunicación social en fotografía y de apreciación artística. También ha trabajado en la Caja de Compensación de Familia del Valle del Cauca con Fandi como asistente a la coordinación de artes, ha diseñado planes de estudio, elaborado planes de área y de aula, ha formulado proyectos, diseño de competencias y niveles de desempeño orientados a la enseñanza de las artes plásticas y visuales. Allí también impartió clases magistrales y talleres a grados de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Se ha desempeñado en el campo del diseño y construcción de bases de datos, de registro fotográfico en la Universidad del Valle, en la parte de edición y procesamiento digital, catalogación y registro de 4.300 partituras en el marco del proyecto Partituras y Documentos Musicales de la Biblioteca Convento La Merced. Ha trabajado en un proyecto sobre espacio emergente en exhibición y talleres de arte joven con la institución universitaria Antonio José Camacho del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2014 como docente del proyecto Espacio Emergente, exhibición y talleres de arte joven en el campo del diseño de talleres, de apreciación artística, ha impartido talleres y clases magistrales y fue guía de sala y de montaje de exposiciones. Eh, pues bienvenido, Felipe. Vaya, qué hoja de vida tan maravillosa. Nos llena de mucha felicidad encontrarnos aquí con vos. Adelante, que este sea un espacio para compartirnos esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por esa lectura de ese perfil profesional. Me doy cuenta que ya han pasado algunos añitos, ya han habido oportunidad de hacer varias cositas después de la universidad y durante la universidad, por supuesto, también. Entonces, pues bueno, es muy gratificante poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación a ti, Sandra, al departamento y por supuesto a la universidad. Y es muy grato poder encontrar a maestros y a personas que, digamos, estuvieron durante este recorrido a nivel académico y profesional también en este momento, en este espacio tan interesante. Pues muy bien, la idea de hoy es hablar un poco de una manera informal, tranquila, sobre los aspectos relacionados con el docente de artes como un productor cultural, digamos, llevarlo a esta dimensión de la producción cultural, no solamente desde lo artístico, sino también desde lo intelectual. Y pues bueno, de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. La idea es poder estructurar la conversación en 4 momentos principales, donde pues de alguna manera voy a dar las bases digamos, de estas reflexiones. Sí quisiera hacer la precisión en este momento, pues que no soy un experto en el área, no tengo, pues digamos, el bagaje que quisiera tener en este momento, pero lo estamos construyendo y la idea es poder
a través de estos espacios, ir difundiendo las reflexiones y, digamos, de la manera de cómo analizo este contexto actual del profesor. Entonces, pues ya teniendo como este recorrido que se mencionaba en la lectura del perfil, podemos hablar con cierta autoridad en ciertos espacios, obviamente con muchos aspectos por seguir investigando y propiciando la necesidad de las transformaciones, como se decía anteriormente. Entonces, bueno, en este momento voy a dar paso a la presentación para que tengamos una guía y quisiera, Sandra, entonces voy a compartir acá rápidamente y que me confirme si se está viendo tanto mi rostro como la presentación. Se están viendo las dos. Muchas gracias. Bueno, pues como lo habíamos planteado desde el principio, tenemos el título de esta charla, el profesor de artes como productor cultural, digamos, basado en las experiencias que he tenido a lo largo de mis experiencias profesionales y formativas, por supuesto, y vamos a hablar un poco sobre estos temas. Vamos a estructurar la charla de la siguiente manera. Vamos a tener, en un primer momento vamos a hacer un contexto general donde vamos a hablar de ciertos aspectos de la actualidad en términos de educación en Colombia y cuál es la función o cómo se inserta el docente de artes en esta dinámica. Vamos a hablar un poco del papel del profesor en el aula de clases y cómo se configura en ese productor cultural, que sería el siguiente punto. Finalmente, pues algunos pensamientos finales y bueno, pues ya daríamos el espacio para dialogar un poco sobre estas reflexiones que tengamos en esta hora. Bueno, sin más dilación, entonces vamos a dar inicio con hablar un poco sobre este contexto general. ¿De dónde partimos? Bueno, partimos de un escenario de una educación colombiana con ciertos insumos, con ciertos avances en términos de la propuesta pedagógica y metodológica que plantean las instituciones con base o con lo que, digamos, nos brinda el Ministerio de Educación a todos los niveles de formación, desde preescolar, pasando por la educación básica y la media, y por supuesto en la educación terciaria o superior. En este orden de ideas, entonces, tenemos que el escenario para la educación artística pues, se plantea con un documento que sería como esos primeros acercamientos hacia las artes, que serían esas nociones básicas en cuanto a lo que se debe dictar en el arte. Es un documento más o menos que ya tiene unos 10 años, no ha sido actualizado hasta el momento. Sin embargo, pues sí tengo conocimiento que en este momento pues se está estructurando y se está tratando de dividir en cierta medida las áreas del conocimiento en artes, podemos llamarlo de esta manera, o desde las prácticas artísticas pensadas desde las artes visuales, la música, la danza. Entonces, se está comenzando a construir esto, se está comenzando a construir y de esa manera pues se va articulando la formación. Pero como tal en este momento podemos ver que muchos de los colegios a nivel local, nacional, tienen currículos muy estandarizados en términos de la educación artística y, digamos, en muchos aspectos no es tan obligatorio que se dicten estas asignaturas dentro de ese programa o Pensul o PNI que manejan las instituciones. Entonces, ese es un primer momento que hay que tener claro cómo funciona en este aspecto la parte desde el Ministerio de Educación en cuanto a lo que le pide y le exige a las instituciones educativas. También dentro de estos documentos encontramos la cartilla número 19, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con formación en artística. Se mezclan allí, digamos, las diferentes prácticas artísticas dentro de un currículo o de, digamos, de ese diseño de esos currículos. Y se trata de hacer como una especie de formación integral en artes. Pero nuevamente, perdón, verifico acá, que parece ser que se me cerró la cámara. Te seguimos escuchando, pero no te vemos. Sí, me dice acá, estaba revisando la cámara. No se puede iniciarla el video porque porque estaba parado algo, pero bueno, voy a activarla nuevamente. Me dice nuevamente, no se puede iniciar su video porque el anfitrión la ha parado. No sé si sea Espérate a desde ahí. ver, sí, regálame un segundo, yo lo resuelvo. Ok.
Bueno, para seguir allí, digamos, em, ahora sí. Listo, vale. Te vemos y vemos tu presentación. Ok. Entonces, retomando el tema, entonces tenemos algunos documentos que nos sirven como insumo para tener esas bases teóricas y esas bases, digamos, legales para la educación artística en las escuelas, en los colegios y en las universidades en cierta medida, teniendo en cuenta que las universidades tienen una autonomía en estos aspectos, pero de alguna manera se tiene que regirse por ciertas líneas bases que el ministerio brinda. Entonces, en un contexto como estos, vamos a hablar un poco sobre esa metodología o ese marco general que de alguna manera seguimos trabajando con una educación basada, digamos, para la educación industrial de los años 70, donde, digamos, formábamos a chicos y a adolescentes para que, digamos, tuvieran la oportunidad de salir de sus colegios y dedicarse a ser obreros en empresas. Lamentablemente, esta misma visión se sigue replicando pese a todas las transformaciones sociales, tanto tecnológicas, políticas, que han habido en los últimos 30, 40, 50 años. Y esta visión sigue siendo insistente en las aulas de clase. Un ejemplo de esto es que seguimos teniendo una distribución en los salones similar a la que como teníamos en el siglo XIX, ubicados por filas, el docente en la parte de adelante como ese contenedor de conocimientos, y acá los niños al frente como aquellos ávidos de conocimiento y que el docente, digamos, tiene como esa última palabra en cuanto a la distribución o a la forma en que transmite su conocimiento. Entonces, este panorama de alguna manera me invita a hacer ciertas reflexiones en cómo concebir la idea de docente en un aula de clases y ver, digamos, la necesidad de un cambio que debe de surgir en ese momento. Esto pues lo vamos a ver en muchos teóricos actuales. Un escenario donde se innova mucho sobre la educación es todo esto lo relacionado con charlas tech, donde ustedes de alguna manera, pues los que hayan tenido la oportunidad de conocer estos espacios, son donde invitan a diferentes personas relevantes en ciertas áreas del conocimiento y brindan ciertas ideas que buscan, digamos, transformar esas dinámicas o esos paradigmas que tiene actualmente la educación y en muchos campos del conocimiento. Pero para términos prácticos vamos a hablar desde la educación en este aspecto. Esos cambios, digamos, pues son necesarios teniendo en cuenta ese cambio de paradigma. Ya, digamos, la única certeza que podríamos tener el día de hoy es hablar un poco sobre que no hay certezas. Hoy en día la formación como tal dentro de un colegio de los estudiantes, incluso en las universidades, a pesar que hay como un lineamiento muy claro de una persona que estudia una carrera como tal, aún así no hay certeza de qué pueda hacer después de su formación educativa o profesional. Y pues en una medida un poco más amplia para los chicos que salen de un colegio. Entonces, en este orden de ideas podemos plantearnos la idea de que no hay una certeza, la única certeza que tenemos es que no hay certeza sobre cómo se deben implementar los diferentes modelos educativos para responder a las necesidades que tienen hoy en día esta población de estudiantes a los distintos niveles de educación y centrémonos en este momento en todo lo que tiene que ver con la educación básica y media. Esa necesidad del cambio precisamente surge de poder responderle a estos estudiantes. Podemos ver que actualmente la hipersaturación de información con la que tenemos, que los niños crecen, que los adolescentes están creciendo, es necesario que sean críticos frente a su mundo. Y tenemos, digamos, asignaturas como las de, digamos, los que nos encontramos en este momento en esta conversación, que son como todas las relacionadas con las artes y cómo se analiza este mundo que, digamos, da las herramientas y las competencias para que puedan analizar el mundo de estas imágenes constantes, este bombardeo de imágenes. Son áreas que aún la educación artística no tiene una relevancia dentro de un pensum, se sigue siendo mayor fuerza en lo que es matemáticas, idiomas, pero no en una asignatura como la, digamos, en el caso mío, que lideraba en algún momento como las de artes. En ese orden de ideas, pues, en términos de darle relevancia, importancia, pues queda relegada. Normalmente, pues, se le conoce como áreas marías o áreas, digamos, de menor importancia en sus pénsul y incluso pasan en muchas instituciones que las eliminan por completo. Entonces, en este orden de ideas, pues viendo todas estas dificultades, tanto en un modelo
digamos, de alguna manera obsoleto. En ningún momento estoy diciendo que sea un modelo malo, pero que ya no es pertinente para este momento de la historia y para este contexto donde la tecnología ya pasó de ser, digamos, esa novedad o dejó de ser esa brecha donde teníamos la dificultad, aunque pues podemos ver en un entorno muy actual como el nuestro, donde la tecnología se ha vuelto también de alguna manera un impedimento para que las personas puedan acceder. Y esto lo vemos pues a raíz de el traslado de la educación desde la virtualidad, de alguna manera. Sin embargo, pues bueno, las herramientas ya están allí, ya lo que es un tema ya más de voluntad política y de cubrimiento. Entonces ya no estaríamos hablando tanto de una brecha tecnológica, sino de una brecha ni tecnológica ni de contenidos, porque pues, los contenidos también los tenemos al orden del día. Acá el tema ya brinda más allá, o va más allá, de una brecha tecnológica, perdón, metodológica. Y precisamente esto es para poder estructurar la forma, la experiencia del pensamiento, de la enseñanza, la estructura de cómo funciona esa relación entre la enseñanza y el aprendizaje, precisamente, y eso digamos es una visión personal y que digamos de alguna manera a través de la experiencia he podido discernir en los espacios en que he tenido la oportunidad de desenvolverme, por supuesto apoyado en diferentes teóricos como Luis Cagnicer, como María Caso, que son digamos artistas y pedagogos interesantes, pues digamos, de Iberoamérica y que se preocupan mucho por este tema de la pedagogía y el arte. Entonces, en este orden de ideas, en estas brecha metodológica, lo que hay que tratar es de hacer ese cambio que les mencionaba anteriormente a metodologías que permitan que las estructuras artísticas puedan tener una mayor relevancia y puedan ser tomadas desde un punto de vista desde el conocimiento. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar un poco cómo se desenvuelve el docente en este entorno. Esto lo quise denominar de esta manera, de un modelo sólido a un modelo líquido. Y precisamente esta analogía la utilizo para poder establecer una situación muy clara en torno a lo que el docente actual se ve abocado y que algunos lo aceptan y otros no lo aceptan. Y es precisamente para salirse de esa zona de confort donde el docente tiene unas bases teóricas, unas bases muy claras y estandariza todos los procesos formativos y todos los procesos de aprendizaje que puedan existir. Incluso, volviendo y retomando un poco el tema anterior que hablábamos de ese modelo pedagógico, de ese modelo de educación, perdón, donde precisamente está diseñado para que lo estandaricemos todo a través de un documento, a través de un plan de estudio, a través de un plan de aula, a través de un plan de área, y que simplemente le llega al docente estos documentos y prácticamente es decirle, tal día tienes que hacer esto, a tal hora, esto y esto. Y se estandariza de tal manera como si todos los estudiantes aprendieran de la misma manera o todas las personas fueran iguales y vamos a sacar, digamos, en producción en masa a ciertos estudiantes, en este caso hablando desde las artes, como si fuera un ejercicio estandarizado. Entonces, precisamente esta analogía desde lo líquido habla desde esa poder transformar esas ideologías. Por supuesto, esto como docentes y digamos desde mi experiencia, me va a generar un trabajo adicional, más allá de simplemente quedarme con lo que pude sacar en la universidad e irlo retroalimentando a través de mi experiencia. En este orden de ideas, si lo llevamos a una transformación, debo de seguir formándome, debo de seguir investigando y se me va a duplicar el trabajo porque ahora viene el ejercicio de poder incorporar micrometodologías. En este orden de ideas, esas micrometodologías, entendiéndose el docente como agente político, como un agente crítico y un agente líquido, entendiendo nuevamente lo líquido como esa transformación, esa posibilidad al cambio, a reinventarme. Esas micrometodologías lo que me van a permitir tener en mente son ciertos aspectos que, digamos, puedo enumerar en este momento en 5 aspectos importantes. El primero de ellos es la educación individualizada. Experiencias previas, digamos, para ilustrar este punto, hace referencia, digamos, a una evaluación y a una experiencia muy bonita que tenía con unos estudiantes hace algunos años de grado 11, donde, digamos, ellos se volvieron, más allá de ver al docente como ese evaluador, como esa persona que les dice está bien o está mal, se volvieron ellos, digamos, en dinámicas colectivas donde los estudiantes se calificaban entre ellos,
Por supuesto, obviamente, el docente pone ciertos límites, ciertos espacios, digamos, de concertación, pero era el estudiante el que brindaba la posibilidad y decía, tenía la oportunidad de decir, creo que esto está bien por esto, por sus diferentes argumentos, por sus diferentes situaciones, muy similar a lo que encontramos en la universidad. Y pues bueno, estas cosas, como les mencionaba anteriormente, a través de la formación y a través de la experiencia, tuve la oportunidad de generar mecanismos que me permitieran llegar como a estas reflexiones y poner en un ensayo, por ponerlo de alguna manera, en un laboratorio que sería ese aula de clase, ese espacio donde, digamos, inicia ese proceso y lo trabajo constantemente. Entonces, en esta experiencia donde los estudiantes tenían la oportunidad, era muy análogo a lo que nos encontrábamos, digamos, en la academia, donde éramos un grupo de estudiantes con un docente y comenzamos a hacer las exposiciones de nuestros trabajos. Todos opinábamos, algunos opinaban a la fuerza, otros opinaban voluntariamente, otros simplemente tenían esa necesidad crítica de hablar sobre los trabajos de sus compañeros. Y precisamente llevo esto al aula de clases, digamos, desde el punto de vista en los colegios. Y fue algo que, digamos, de alguna manera se convirtió en un escenario muy interesante para los estudiantes porque les quitamos de encima o les quité de encima de alguna manera esa presión que tenían sobre la evaluación. Cómo la evaluación era ese elemento negativo que de alguna manera entorpecía ese aprendizaje y lo volvía en una especie de placer poder llegar y presentar sus trabajos porque no solamente iban a presentar un trabajo y a obtener una nota, sino que iban a escuchar a sus compañeros. Se iban a divertir desde el respeto, por supuesto, con sus compañeros. Y este tipo de dinámicas me permitieron comenzar a generar ciertos procesos muy interesantes como agente político, digamos, como transformador de sociedad, como, digamos, encontrar que los padres de familia se acercaban, digamos, en los momentos de reunión a decirme, qué bueno como estás haciendo las cosas con los estudiantes, llegan a hablarme con entusiasmo de tu clase. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos a generar transformaciones y comenzamos a dinamizar un poco más el conocimiento y el aprendizaje, y haciendo énfasis en el aprendizaje más allá que hacer el énfasis en la evaluación como tal. Críticos, por supuesto, esto les genera posibilidad a los estudiantes de comenzar a crear argumentos, de comenzar a liberar y atreverse a ser críticos con su mundo. Y finalmente, esa transformación, ese componente líquido de poder darle la libertad al estudiante y yo como docente poder construirme y reinventarme dentro de cada escenario a través de las micrometodologías que les mencionaba anteriormente. Otros espacios que también se generaban dentro de estas dinámicas muy interesantes era la democratización de la educación. Ya las vías de conocimiento no solamente era del docente al estudiante, sino que se generaban otras dos adicionales donde era del estudiante al docente. Actualmente los docentes no las sabemos todas y actualmente en muchas ocasiones el estudiante puede saber mucho más que el docente. Entonces, dinamizar ese conocimiento a través de hacerlo democrático es un ejercicio muy interesante que nos permite tener una jerarquía ya no tan tradicional como antes, donde estaba el docente en la parte alta y los estudiantes en la parte inferior. Entonces, allí hay un cambio del paradigma. Y una tercera línea que es estudiante-estudiante, donde ellos mismos se empoderan del discurso, se empoderan del conocimiento y pueden brindarle asesorías a sus propios compañeros y viceversa. O simplemente desde el respeto hacer una opinión sobre sus ejercicios académicos. Otro ejercicio muy interesante de este tipo de situaciones donde viene la transformación es poder utilizar el cuerpo como instrumento de aprendizaje. Miles de estudios nos han dado resultados que tener a un niño sentado durante 6 horas en un salón de clases es matarle el cerebro. Entonces, el arte es de esas disciplinas que nos permite utilizar el cuerpo como elemento de aprendizaje, de conocimiento, utilizarlo como instrumento artístico. Y este tipo de asignaturas desde la artística, desde la danza, desde la música, nos permite liberar esa situación e incorporar ciertos elementos metodológicos y didácticos a través del cuerpo, donde el estudiante a todo nivel, y estamos hablando desde jardín
hasta la universidad, donde el estudiante, digamos, tiene la posibilidad de explorar otras alternativas, y no solamente desde el ejercicio que tal vez la educación industrial nos traía, desde la memorización, repetir, evaluar y medir. Otro aspecto interesante en esta parte del rol del docente es todo lo relacionado con volver el espacio de la clase y sacarlo de ese ámbito aburrido y llevarlo a ser placentero. Acá, digamos, herramientas que he podido tener y que me ha ayudado a explorar, digamos, desde mi profesión como artista visual y con un enfoque dado desde la fotografía, es poder hacer narrativas visuales. Y no solamente desde lo visual, sino también desde lo discursivo y desde el relato. Y es volver a esas situaciones. Muchos me imagino que tuvieron en algún momento docentes que les contaban historias, les narraban ciertas situaciones. Volver a esto, volverlo un storytelling, llevarlo a utilizar medios audiovisuales en el salón, convierte un ejercicio académico en placentero. Es como ir al cine, es como ir al teatro, es como ir a un concierto. Y ya no simplemente como levantarme todos los días a las 4 de la mañana para estar a las 6:30 en un colegio y estar las próximas 6, 7 horas sentado escuchando a un señor al frente hablar sobre diferentes temas y yo no tengo posibilidad de participar. En este ejercicio de volver las clases en storytelling, en narrativas visuales, el estudiante tiene la posibilidad de identificarse con las diferentes experiencias y hacerlas propias. Recuerdo un ejercicio que hacía muy interesante que era en relación a la escuela de sentidos. Entonces era poder colocar en ciertos espacios del colegio, explorar un poco el espacio a través de su cuerpo, a través de las sensaciones, y los chicos lo que hacían era contar su vivencia del colegio a través de los sentidos. Entonces, ¿a qué olía el patio trasero del colegio? Entonces, en ese tipo de ejercicios, el estudiante desde sus experiencias y sentimientos, podía vivir el colegio de otra manera, más allá del simple obligación o derecho o deber que, digamos, podríamos plantearlo desde la sociedad. Debe de formarse para tener una carrera, tener un trabajo y desarrollarse como ser humano. Finalmente, la parte que les mencionaba y retomando acá y uniendo todos los puntos, es poder descentralizar el proceso de aprendizaje de la evaluación a centrarlo en el aprendizaje. Por supuesto, habrá mecanismos que nos permitan hacer la medición del progreso del estudiante, pero ya no tener el énfasis como tal en la evaluación. Y todos estos elementos que les acabo de mencionar, precisamente lo que me permiten es poder articular todas estas dinámicas, estas didácticas y estas metodologías para llegar al siguiente punto, que va en relación a el rol del profesor como productor cultural. Cuando hablamos de producciones culturales, podemos encontrarnos y imaginarnos que sería el compositor de una sinfónica, el escritor de un libro. Podríamos llamar a estos elementos como producciones culturales. Sin embargo, al reconocer todos estos elementos, todo este proceso que vengo, digamos, haciendo el contexto anteriormente, podemos ver que hay un proceso que el docente debe de comenzar a tener en mente y a interiorizar para generar ciertos diseños en torno a sus clases. En ese orden de ideas podemos traer toda esa metodología que podemos implementar a la hora de construir una pieza artística, una obra artística, y configurarlo que nuestra clase sea nuestro producto artístico. Porque dependiendo de cómo diseñemos nuestra clase, vamos a generar uno u otro efecto en el estudiante. Y podemos hacer los paralelos en muchos aspectos en esta tesis. Podemos tener entonces el paralelo entre entonces la escuela, el museo, el artista, el docente, el estudiante, el público, la obra, la clase. Entonces, de esta manera podemos ir configurándolo y podemos ver cómo podemos construir producciones culturales de alguna manera, entendiendo la cultura, y me gusta mucho citar esta definición de Heidegger,
acá de alguna manera un poco parafraseada, digamos como para articularla, pero para Heidegger la cultura es el cúmulo de toda la información no biológica que produce todos los seres humanos. Teniendo como base, digamos, esta definición de cultura que nos expone este autor, podemos articular y podemos insertar todos los elementos de una clase artística dentro de lo que es un producto cultural. Generamos efectos, generamos emociones, generamos transformaciones sociales. Incluso pues ahorita tocamos un tema sobre estas diferencias entre artista y docente que podrían existir, pero ya las tocamos más adelante. Termino la idea con la parte de la educación como ese producto, como esa información que se genera a través de un espacio pedagógico y cómo se articulan muchos aspectos con los procesos de aprendizaje y enseñanza que hay en un aula. Teniendo esto en cuenta, entonces, bueno, diferentes roles. Encontramos que no solamente podemos ser productores culturales, incluso podemos ver, y esto me trae mucho y es mucho de lo que retomo de las experiencias de la universidad. Y es precisamente que hay muchos roles para los docentes. Entonces podríamos encontrar de pronto el rol del docente hacker, aquel o hacker o tracker, que sería ese que hackea o traquea los sistemas, el que va, digamos, en contra de ciertos aspectos. Recuerdo en algún momento en algún ejercicio que hacía en una universidad, en una clase de diseño, perdón, en el colegio en que trabajé hace unos años, hacíamos un ejercicio de diseño donde los estudiantes se gozaban el construir un elemento que contuviera un huevo y de cierta altura se lanzaba y no se rompiera ese huevo. Entonces teníamos 3 limitaciones donde los estudiantes podían tomarse entre 2, 3, 4 semanas, que ese es otro elemento importante en cuanto a cómo se configura una clase en un producto cultural cuando hablamos ya de un proceso como tal dentro de la clase. Ya no es clase a clase, sino pues llegamos en las clases tradicionales de artística donde el docente pasaba una hojita con una fotocopia para pintar cierto elemento. No, aquí ya hablamos un poco y hacemos la transformación y hacemos el paso al proceso. Entonces, cada clase era la retroalimentación donde todos hablábamos, donde la distribución de las tareas era para cada experticia, donde no importaba si yo no sabía pintar, pero había el que sí podía pintar, había el que tenía la idea conceptual, pero no era capaz de formalizarla. Entonces, era poder hacer ese ejercicio colaborativo entre todos. Y les hablaba que se hackea un poco el proceso, era porque en ese momento las personas del aseo se quejaron porque pues obviamente hubo desperdicio de huevos en términos de la prueba, entonces nos cancelaron la actividad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Precisamente pues no fue hacerla, digamos, en un espacio donde no molestáramos, pero el ejercicio más allá era poder, porque los estudiantes lo primero que pensaban es voy a perder mi calificación. Entonces, cuando hacíamos la reflexión y todos hablábamos, encontrábamos que la calificación era lo menos importante. Era que llevaban 4 semanas felices trabajando sobre un mismo objetivo entre todos y la calificación pasó a un segundo plano. Lo hicimos, por supuesto, ya no como ejercicio para cumplir con un pénsul académico o una guía académica, sino porque ellos lo deseaban. Entonces, cuando ya logramos llevar esa capacidad de poder transformarle la mentalidad al estudiante de simplemente es para que tenga un número en un documento y que ya no lo pensamos desde ese punto de vista, sino que lo pensamos porque quiero hacerlo, ahí ya hay un cambio en términos de ese paradigma de esa educación, digamos, tradicional que veníamos trabajando. Desde la creatividad podemos hablar muchos aspectos y entender la creatividad como una disciplina, no como algo onírico allí, como si, digamos, en cierta medida a Van Gogh se levantó un día y pintó la noche estrellada de la noche a la mañana. Entender que la creatividad tiene un proceso. Hay una indagación, hay una investigación, hay una hipótesis, esto análogo, digamos, a todo lo que tendría que ver con el método científico. Y en este orden de ideas podemos estructurar el proceso de la creatividad. No es algo ajeno y que solamente le aparece a ciertas personas privilegiadas, ¿no? Entonces,
es poder brindarle las herramientas al estudiante a todo nivel, desde el jardín hasta la universidad, y que comprenda que el proceso creativo es un proceso, no es algo por allá, por encima de los cielos, que solo unos pocos alcanzan. Finalmente, en este proceso de cuando configuramos nuestra producción como docentes, en un aula de clases, cuando diseñamos nuestra clase, que sí es importante hacer el énfasis acá, y es que cada clase es diferente. Por eso les decía que en este ejercicio de convertirnos en profesores artistas o artistas profesores, reconociéndonos como artistas y como profesores, el ejercicio va a ser un poco más dispendioso, porque ya cada clase va a ser diferente, cada persona es diferente y cada grupo va a ser diferente. Entonces, esas pedagogías invisibles en donde vamos a tener ciertos discursos inmersos en nuestra oratoria y digamos en mucho de lo que expresamos, tratamos de brindar la información, pero dentro de esa información puede haber algunos mensajes ocultos. Entonces, es como un ejemplo que encontrábamos mucho en las clases, y es hablar siempre de artistas de género masculino. Siempre es hablar del artista X en tal momento hizo esta situación y vamos a tratar de replicar sus procesos, por poner un ejemplo. Pero allí tenemos un discurso un poco oculto, y es ese discurso de dónde están las mujeres en el arte. ¿Por qué no reconocemos las mujeres? Entonces ahí precisamente es donde toca llegar, investigar y traer a relevancia en muchas mujeres en el arte. Hay grandes artistas, mujeres que han transformado su tiempo, han respondido a las situaciones sociales de su época. Entonces, esos discursos pueden funcionar en vía contraria o beneficiar ese proceso formativo, y es hacerlo más inclusivo. Otro discurso podría ser, o otra pedagogía invisible que encontramos, es la distribución del salón. Es como si la silla del docente, por lo general en casi la mayoría de todas las instituciones, vamos a encontrar sillas especiales para el docente, donde el docente se siente y tiene un escritorio diferente al de los estudiantes. Allí lo que estamos dando es un ejemplo o un discurso de jerarquía, donde tal vez esta persona es más que la otra, o esta persona tiene ciertos privilegios en comparación a las otras. Ese tipo de discursos, si bien no son tan tangibles y no son tan fáciles de tener allí, subconscientemente pueden generar ciertas situaciones, o habrán personas muy vivaces que los estarán analizando constantemente. En ese orden de ideas, entonces, encontramos muchos tipos de pedagogías invisibles que de alguna manera debemos, como docentes, como artista docente, poder identificar y tratar de subsanar en la mayor de las medidas. Estos tres elementos son importantes mantenerlos allí, y recuerdo mucho, para cerrar este punto, es un rol como el profesor como chef. Recordando en este momento, digamos, a nuestro amigo Hernán Casas, que ya, digamos, no nos acompaña, recuerdo mucho las actividades que él hacía en relación a través de la comida, generar procesos de colaboración y de creación artística. Esos elementos pedagógicos tan interesantes hacen, digamos, la construcción de obras artísticas colaborativas, y que en últimas el simple hecho de cocinar, el simple hecho de generar allí la acción casi performática o de happening, si podemos llamarlo de alguna manera, de jugar con todos estos elementos, estaba generando producciones culturales. Todos estos elementos uno los recoge y, digamos, de alguna manera los adapta a sus contextos. Y es por poner un ejemplo, también teníamos, pues lamentablemente en este momento, refiriéndome a docentes que ya, digamos, no nos acompañan en este plano físico, un ejercicio también con Pablo Van Won, que era un docente que ya falleció hace algunos años, muy prestigioso, un artista que con cierto renombre, recorrido a nivel nacional. Las clases eran muy interesantes porque era a través de las narrativas, era a través de sus historias. Caso también que podemos encontrar con Rosenberg Sandoval, el mismo profe Catán, cuando contaba sus historias sobre sus rodajes, las fotos. Este tipo de pedagogías son mucho más efectivas en esos procesos de aprendizaje, y más allá porque como estudiantes, digamos, desde mi posición como estudiante y también ahora como docente, logro
generar una conexión con ese estudiante y ponerme al nivel del estudiante, obviamente manejando ciertos niveles de conocimiento, pero siempre en pro de esa comunidad y de poder generar conocimiento entre todos. Bueno, para ir cerrando y cerrando ciertos aspectos en cuanto a pensamientos finales, no conclusiones, como les decía, estos son procesos que están abiertos y se siguen investigando, no solo, digamos, desde la experiencia, como sucede en este caso conmigo, desde lo empírico, sino que hay muchos teóricos que en este momento siguen trabajando sobre cómo transformar, cómo repensarse la educación. Tenemos muchos proyectos actuales, encontramos en libros muchas experiencias desde lo que se llama prácticas artísticas colaborativas, que en últimas pues terminan siendo prácticas tradicionales como la pintura, la fotografía, el cine, donde involucramos ciertas comunidades, ciertos números de personas que de alguna manera se encajan o digamos se ven reflejadas en estos procesos que podríamos hablar en este momento de la clase de artes como un producto cultural. Entonces, bueno, para iniciar, una de las situaciones que planteaba o que, digamos, luché mucho durante mucho tiempo fue, soy estudiante de licenciatura en artes, pero nunca contemplé la posibilidad de ser docente. Entonces allí había como una cierta contradicción. Y es lo que encuentro mucho, digamos, en las clases, en los talleres, en las academias, donde el artista como tal le tiene como cierta reserva al ser docente. En su mayoría todos quisieran ser artistas y vivir de esta situación, pero en últimas, la gran mayoría de las artistas que se forman como artistas como tal y pues con estas variantes de pronto en los Pensul, como lo que sucede en la Universidad Valle, como la licenciatura en artes, o lo que encontramos de pronto en la Javeriana con énfasis en audiovisuales, o lo que encontramos actualmente en el Camacho, que es con énfasis en gestión cultural, o el maestro como tal de artes que encontramos en Bellas Artes. En muchos casos, queriendo o no queriendo, muchos terminan siendo docentes. Y precisamente lo que he tratado de trabajar en todos estos últimos años, donde he tenido pues ya digamos la posibilidad de estar desde un rol administrativo, desde un rol donde es poder conciliar estas dos visiones, es poder conciliar que ser artista está muy bien, pero ser docente casi mejor. Entonces, poder integrar esto tal vez en un vocablo que podría ser arte-educación, sin separarlo. En este orden de ideas, podemos dar más satisfacción a todas estas personas que estudian artes y que de alguna manera, pues, las oportunidades o las situaciones que se han presentado a lo largo de su carrera profesional no les ha brindado la posibilidad de brindar, de sobresalir, digamos, en el campo artístico. Mostrar también que, digamos, hay una alternativa desde el campo educativo, desde la pedagogía, donde el artista como tal puede seguir creando. Desde el punto de vista de que ser docente no me va a quitar que sea artista. Incluso esta conciliación y lo lleva a uno a ser un poco más feliz, más tranquilo. Me he encontrado teniendo, digamos, equipos de trabajo de docentes en artes donde muchos tienen esa frustración. Entonces, esa frustración, si llegamos a un salón de clases, la vamos a transmitir fácilmente a los estudiantes o simplemente nos vamos a ir por las nociones fáciles de, bueno, ya está aquí lo que tengo que hacer, les paso las fotocopias o hacemos el ejercicio de ver videos y analizarlos, escribir, en fin, cosas, y no exploramos nuevas alternativas, nuevos procesos en cuanto a la producción artística. Y esto pues va en relación con los aspectos en que para producir una obra de arte te necesitamos también, en cuanto a las clases, en diseñar una clase necesitamos los mismos niveles de creación, los mismos niveles de reflexión, los mismos niveles de conocimiento. Entonces, hay un juego allí de que no estamos tan desfasados en ese cuento de que si soy docente, entonces no puedo ser artista, ¿no? Podemos ser docentes y artistas al mismo tiempo. Para finalizar, entonces, tenemos que el docente puede ser un poco más, el docente artista, perdón, puede encontrar una satisfacción más clara en cuanto a esa formación
digamos, inmersa en la academia, donde quería ser artista y me lo permitían hacerlo en la academia como este laboratorio, pero al salir al mundo laboral no es tan sencillo. Digamos, en este momento yo funjo como representante de egresados de la carrera de artes visuales de la universidad. Y me encuentro en muchas situaciones con compañeros que hablo, vemos que de alguna manera se sienten frustrados porque tal vez no han podido llevar sus procesos artísticos al nivel que pensaban, digamos, cuando estaban en la carrera. Y la reflexión en torno a esto va más ligada a todo lo que tiene que ver con reconocerse, reconocerse como docente, pero reconocerse y aceptar que desde la postura de docente también puedo crear, que también puedo utilizar ciertos elementos que están dentro del arte y no sentirme como si fuera, digamos, en términos de los artistas, que podría ser en términos algo estéril, en términos del impacto social, digamos que no tenga una producción reconocida. Ahora bien, si me reconozco como docente y artista, tengo una vía más directa para impactar en términos sociales y hacer transformaciones desde mi postura como docente. Hay diferentes experiencias que podría compartirles y pues digamos trataré de compartir para aquellos que deseen, digamos, indagar más sobre el tema, que me han permitido tener ciertas dinámicas muy exitosas en cuanto al plano de generar experiencias más allá de simplemente plantear un ejercicio académico, sino el punto de vista de generar experiencias académicas que contribuyan a la vida de esa persona que se está formando. Desde este momento que me dedico ya un poco más desde la parte de gestión cultural, muchos de los talleres que generamos desde el área que lidero de bienestar institucional en la Universidad Uniminuto van encaminados a todo lo que tiene que ver con una formación integral, a ser consciente a la población, a convertir a mucha de la población que digamos que tiene digamos las características de esta universidad en la que laboro actualmente, que no tienen esa capacidad actual de reconocerse. Anteriormente se conocía, digamos, como formación de públicos. Actualmente, digamos, los nuevos conceptos están planteados desde formar un ciudadano cultural. Entonces, reconocer todos estos elementos nos permiten, digamos, poder llegar a estas personas que están ávidas de conocimiento, que no comprenden que el arte, que la cultura, que la música, que el cine están inmersas en su diario vivir, pero no logran, digamos, hacer las conexiones. Y precisamente eso es lo que hace un profesor artista como productor cultural, tratar de generar esas conexiones entre todos los conocimientos, entre todo lo que nos rodea y volverlos partes de una experiencia de vida y de crítica en el medio en que vivimos. Con esto, pues, digamos, voy cerrando, hablando un poco de la innovación en la formación. Como les decía, desde experiencias anteriores en la universidad tenemos diferentes innovaciones en la formación de los docentes. Ese es un primer paso que debemos de plantear. No seguir con una formación dada desde un modelo educativo desde lo industrial, sino invitar a ser a ese docente creativo, que proponga, que en muchos casos deba de ir en contra del sistema, como lo que les mencionaba anteriormente. Convertir esta dos palabras, arte y pedagogía, en un solo vocablo, tal vez, arte, educación, que sea, digamos, inmerso, no que sean separados o que acá tenemos el arte y acá la pedagogía, ¿no? Tratar de llevarlos a un mismo nivel y hacerlos trabajar juntos. Y finalmente, esto nos va a permitir generar diferentes efectos sociales, diferentes efectos donde el artista va a ser relevante. Ojalá en un futuro mejor pago, ojalá en un futuro más reconocido, porque es un rol muy importante el que estamos manejando y lo hablo desde mi experiencia que me ha brindado la posibilidad de reconocer todas estas facetas, incluso en un país como el nuestro, que no tiene, digamos, tanta preponderancia la formación en artes y que siempre existe usted estudia artes y se va a morir de hambre. Ese tipo de comentarios, pues de alguna manera disminuyen el poder que tienen este tipo de áreas y precisamente estos espacios es para hacer estas reflexiones y poder potenciar un poco más desde nuestra visión como artistas, desde nuestra visión como pedagogos, que es posible el cambio y que
es importante nuestra área y de pasarnos de la formación educativa desde la manualidad sin concepto al arte con conocimientos. Muchísimas gracias y le doy paso a Sandra entonces para dar inicio al espacio de diálogo. Felipe, recibimos con mucha gratitud y admiración esta conferencia en el día de hoy, que además pues da cuenta de tu formación, da cuenta del impacto de tu ejercicio como profesor, como artista. Creo que hoy has hecho algo muy valioso y es una dignificación de lo que significa ser docente en educación artística y cómo eso no es antagónico a esa construcción como creador o como artista, ¿cierto? En un entorno donde nos han enseñado sobre todo ese modelo curricular moderno que nos ha dicho que esa cualidad del creador es la cualidad de un genio y que para eso es precisamente que vamos a un espacio de licenciatura cuando en realidad lo que vamos es a construir un poco lo que mencionabas hoy, ese agente cultural, ese profesor, artista, agente cultural. A partir de este momento, le doy pues como la palabra a las personas que quieran participar. Hay dos maneras de hacerlo. Pueden escribir sus preguntas por el chat y yo se las voy transfiriendo a Felipe, o pueden solicitar abrir el micrófono para hacer la pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Pues Felipe, felicitaciones, te veo muy sólido, muy coherente, muy buen discurso y muy bonito lo que planteas. Yo pienso que si algo si algo es obligatorio a partir de toda esta situación de la pandemia y la educación virtual y el encierro, ha sido justamente tener que replantearse la educación, pero en su sentido más amplio: ¿para qué se educa? ¿Cómo se educa? ¿Qué es lo realmente importante? Y yo pienso que es muy importante separar la educación básica, el colegio, de la educación universitaria, ¿no? Yo pienso que en la educación básica se forman seres humanos y ya en la educación universitaria se forman profesionales, y por supuesto que son dos métodos muy diferentes. A mí me entristece ver que realmente no se ha generado pues como un propósito, un debate, un estudio en torno a eso, pues en los entornos académicos y en algunas instituciones, pero no del Estado. Yo siento que el Estado y la exigencia de la gente ha estado más con el asunto del acceso a la tecnología, que pues por supuesto que es un punto importante, pero no pasan de ahí. El problema entonces es la conectividad, y por supuesto que hay mucha deficiencia, pero mal que bien el Estado puede poner un punto en cada pueblo, en cada sector, en cada comuna, donde los estudiantes puedan ir y tener acceso a Internet. No hacerlo es más una irresponsabilidad que cualquier otra cosa. Pero la discusión se ha centrado sobre todo es como en eso, y no en lo que se estás planteando hoy. Ahora, pues por supuesto que las artes son un campo aparte. No es lo mismo hablar de educación en ciencia que educación en artes, o lo que llamaban educación cívica cuando nosotros éramos pelados en el colegio. Civismo, teníamos una clase de civismo, una cosa así. Pero bueno, ya, ¿no? Felicitaciones, Felipe, qué gustazo verte ahí tan bien formado y tan sólido y tan... Muchas gracias, profe. Pues es muy pertinente lo que usted menciona en relación a las políticas. Por supuesto, es un escenario, una discusión que debe plantearse urgente y que ojalá esta coyuntura permita esos espacios. Y bueno, pues esto de la formación y es gracias a muchos de ustedes que, digamos, contribuyeron con su granito de arena y que, digamos, de alguna manera me dieron la posibilidad de ser crítico con estas situaciones que encontramos en torno al docente, específicamente al docente de artes, y que de alguna manera es lo que trato de implementar actualmente en los escenarios que tengo la posibilidad de intervenir. Y muchas gracias también pues, a usted por estos comentarios y por supuesto por esas enseñanzas que siempre están allí muy latentes para mí.
Felipe, por acá hay una pregunta. Jaime Ricardo, ya te autoricé para que puedas hablar. Y posteriormente Martín Azcárate, después de Jaime Ricardo. Adelante. Hola, buenas. Yo soy estudiante actualmente de la licenciatura. Eh, Tengo dos preguntas, pero primero sí quisiera resaltar lo que más me marcó pues, de esta charla. Me parece muy valiosa, estoy muy de acuerdo, sobre todo esa relación que se reconcilia lo del profe y el artista y la clase como producto artístico, porque en mi experiencia me he encontrado con maestros míos en la parte de formación teatral, eh, que cuando estaban ejerciendo como docentes tuvieron que dejar de lado su producción artística y luego se dedicaron a su grupo y tuvieron que renunciar a la docencia. Entonces es muy interesante cómo ver que sí es posible, que en mi experiencia personal estoy en ese proceso también de aplicarlo, porque a veces conceptualmente tenemos las claridades, pero en la práctica nos cuesta ser coherentes con eso. Mm, entonces, pensarnos como docentes artistas me parece demasiado importante, sobre todo por la cuestión, algo que se mencionaba al final, del reconocimiento, ese deseo de reconocimiento. Yo creo que todos queremos ser reconocidos, pero eh, yo en mi filosofía pues, de vida personal he llegado a unas conclusiones de que el reconocimiento llega, el reconocimiento no se busca, porque por allí es donde se empieza un despropósito de todo el ejercicio artístico y docente, y eso viene en un arraigo cultural desde el ego, que hay que deconstruir esos egos que nos vende también el mercado, de que el artista es el de la farándula, el famoso, y que si no eres famoso no eres exitoso. Entonces es la idea del éxito. ¿Cuál es la idea de éxito que tenemos? Y eso me lleva también a pensar dentro de los espacios educativos en algo que mientras hablabas yo definí como resistencia educativa, un acto de resistencia desde ese rol político, se ejerce un acto de resistencia educativa. Y por ese lado van mis dos preguntas. La primera es desde el rol estudiante. Desde el rol del estudiante mencionas en tu experiencia lo de dar la palabra, lo de tumbar esas estructuras hegemónicas tradicionales de la educación, de la autoridad y donde el docente anula. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál sería la posibilidad de un estudiante, sobre todo en el nivel de educación superior, en el universitario, frente a frente a un docente con una pedagogía tradicional? No netamente tradicional, puede ser simplemente un docente que incluya actividades de orden o como afines al constructivismo, pero que a la hora de construir la clase sea como muy cerrado. Sí, hay diferentes formas de esas pedagogías invisibles que mencionabas también. ¿Qué puede hacer un estudiante para reorientar ese espacio y tener un rol más activo? Porque normalmente toda la responsabilidad está en el docente, porque es quien, si el docente tiene esa pedagogía, pues básicamente el estudiante le toca aguantarse. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, en en el rol docente, ¿cuál es la posibilidad de un docente frente a sus directivas? Es decir, ¿cómo puede un docente enfrentarse digamos, en el sector privado? Acá es muy común la educación religiosa, o y tengo amistades que viven con miedo de, no, es que no puedo ir a marchar, no puedo colocar tal actividad porque es que la señora que es la rectora es una monja y entonces no les puedo hablar de diversidad o no les puedo hablar de esto o de lo otro, cuidado con tocar temas políticos porque los echan, ¿sí? Y entonces, ¿qué puede hacer? O sea, ahí es desde las dos posibilidades, las posibilidades del rol estudiante y del rol docente frente a eso. Gracias. No, gracias Jaime por tus comentarios y gracias por estas dos preguntas. Bueno, voy a responder primero la segunda y luego vamos a la primera. Desde mi perspectiva, creo que en relación a cómo combatir de alguna manera, si lo podemos llamar de esta forma, esas hegemonías o esos sistemas que están muy arraigados en las diferentes instituciones, ¿cuál ha sido mi respuesta? Y te voy a hablar desde mi experiencia personal, es poder argumentar y sustentar bien cuáles son los puntos
tanto teóricos como prácticos y de experiencia, que van a brindar cada una de estas actividades. Te mencionaba así por encimita el ejercicio que tuve con los chicos y que me cancelaron el ejercicio porque las señoras del aseo dijeron que era imposible que ellas limpiaran un huevo, a pesar que los estudiantes y todos estábamos muy conscientes que nosotros éramos los que íbamos a limpiar. Entonces, claro, cuando me llaman, y obviamente eso también es un ejercicio de poder tener una postura clara sobre lo que tú consideras que está bien, con unos argumentos sólidos, me siento con la coordinadora, cuando me dice, no, es que no puedes hacer este ejercicio, invéntate otro. Yo digo, pues que qué pena, que me parecía una falta de respeto y que en ese orden de ideas, pues yo no iba a modificar un plan de trabajo que ya tenía estructurado, trabajando con los chicos más de un mes para complacer a la señora del aseo. Cada quien tiene un rol. El rol mío en la educación, en el colegio, era poder brindar experiencias de aprendizaje y enseñanza a los estudiantes. Entonces creo que en este orden de ideas, el punto está es en poder tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Obviamente hay que tener en mente, al momento que diseñemos un ejercicio, lo que, digamos, la misión o la visión de cada institución en la que nos vemos insertos. Pero reconocerte y darle valor a lo que tú estás haciendo. Ese sería como el llamado y, digamos, la reflexión que hago es reconocer lo que yo hago y que verdaderamente va a aportarle a esos estudiantes. ¿Qué sucedió después de esto? Pues, digamos, tuvo que ceder, digamos, la coordinadora y la rectora en ciertos aspectos porque pues ya había un proceso, lo sustenté desde un punto de vista metodológico, didáctico, pedagógico, que no tuvieron más allá del simple hecho de aceptar, y los estudiantes tuvieron la posibilidad de generar su ejercicio, no en el espacio que fuéramos queridos, ahí sí nos tocó ceder. Entonces creo que eso está dentro de un punto de vista de tira y afloje, pero creo que este tipo de situaciones que se presentan da pie para que, digamos, vayan habiendo transformaciones poco a poco. Seguimos siendo muy arcaicos en muchas instituciones y más como el religioso, pero es desde nuestra postura y reconocimiento y darle valor a lo que nosotros realizamos. Y reconocernos, por supuesto, nosotros como docentes artistas, como productores que estamos haciendo un ejercicio artístico desde la clase. En cuanto al estudiante que es propositivo y al docente que tal vez de alguna manera es un poco tradicional, te cuento una experiencia. Yo, cuando trabajaba en el colegio con Fandi, tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en primaria y tuve un niño que tenía una condición como una especie de autismo, algo de Asperger. Y este niño tenía una situación muy, muy, muy particular porque cualquier ejercicio que tú le planteabas, cualquier ejercicio que le plantearas, él te lo iba a resolver de una manera totalmente diferente. Pero llegaba a lo que queríamos. Entonces, si tú le ponías a sumar 3 jarras más 2 vasos, igual 5, no, él te sumaba era 3 manzanas con 2 lápices, por ponerte un ejemplo. Entonces, siempre cambiaba todo el factor. Y creo que en este punto, como estudiante, desde mi postura como estudiante también, digamos, o poniéndome en el lugar más bien del estudiante, y me pasa mucho ahora en la parte de la universidad, donde las personas proponen y llegan unos momentos donde quedas desarmado completamente. Entonces me pasa por ahora mucho con los estudiantes de comunicación, que más que todo, digamos, en el área de apreciación artística, tratan de resolver, o sea, no entienden un ejercicio, digamos, lo están haciendo tal vez, yo qué sé, un análisis sobre un texto, pero no lo logran resolver de la manera que tal vez está planteado en el esquema de la clase, pero digamos tratan de traer otras alternativas. Tratan de brindar solución de otra manera. Y ahí precisamente lo pierde completamente valor todo lo relacionado con el resultado, sino que lo que adquiere allí valor es ese proceso de aprendizaje. Y créeme que el día que digamos, la forma de combatir a estos docentes es precisamente sorprenderlos a través de brindarles la posibilidad de que se puede hacer de otra manera el conocimiento, que se puede llegar a ese conocimiento de otra manera, y llegará el momento donde venzas esos bloqueos que tenga ese docente, y ese docente va a aprender a reconocer ese valor que hay en
poder innovar en su quehacer. Porque precisamente, ¿qué es lo que vence estos estándares? Es precisamente llegar de otra manera más eficaz, más óptima a un resultado determinado. Y créeme que cualquier docente que va a ver, digamos, un avance o una innovación desde su estudiante, obviamente planteado desde la base de que el docente esté abierto a la transformación, o al menos que reconozca el trabajo bien hecho de parte del estudiante. No sé si te respondo las preguntas, pero más o menos esa es como la visión que tengo alrededor de esos dos argumentos que tú planteabas. Por acá hay dos preguntas más, Felipe. Bueno, la de Joseph, que pregunta si existe bibliografía de la presentación. Y la de Zulma, que dice, desde los planteamientos hechos, ¿cuáles serían las diferencias y o distancias entre productos artísticos y productos culturales? Ok, pues bibliografía sí, te puedo recomendar un texto que ha sido como una guía, como una biblia para mí en este proceso de aprendizaje. Se llama EduRevolución, de María Caso. Es un texto donde ella plantea ciertas alternativas y ciertas estrategias para generar espacios de dinámicas diferentes en el aula. Entonces, ese es un texto que te puedo recomendar. La bibliografía de Luis Kagnicer tiene cosas muy interesantes y te puedes encontrar múltiples conferencias de Luis Kagnicer en YouTube, desde diferentes espacios, como productor cultural, como curador, como artista. Entonces, digamos, allí te puedo recomendar esos dos autores. Hay mucho y créeme que si vas a mirar un poco más sobre estos autores, te van a comenzar a salir bastantes. También hay muchas charlas TED que hablan sobre la necesidad en el cambio en la educación. Entonces, simplemente es allí educación, charlas TED y te va a salir un gran catálogo de charlas que te puedan ayudar a reflexionar sobre estos temas. Diferencias entre producto artístico y cultural. Para mí no hay una diferencia en ambos. Regálame un segundo, yo conecto aquí el cargador para que no se me descargue el computador. No hay diferencia, como digamos, parto desde la visión y es la visión que me gusta de todo lo que dice Martin Heidegger sobre la cultura y como lo mencionaba anteriormente, para él la cultura es el cúmulo de toda la información no biológica producida por el ser humano. Entonces, lo político es cultural. Todo lo que tiene que ver con las producciones artísticas es cultural. Todo lo que tiene que ver con las tradiciones, todo lo que tiene que ver con la interacción humana, la educación, son elementos culturales. Entonces, no le planteo y precisamente creo que tratar de poner diferencias entre qué es artístico, qué es cultural, qué es docente, qué es pedagogía, es lo que, digamos, va en detrimento de esta relación y de poder integrar estos saberes y poder generar un conocimiento, no digamos desde la distancia de que somos diferentes, sino desde donde encontramos nuestros puntos en común y poder generar ciertos aspectos. Entonces, has encontrado, o nos podemos encontrar muchos proyectos culturales a través de una clase. Hace poco no, o algo que implementa mucho el Museo de la Tertulia acá son las aulas abiertas. Y precisamente ese espacio es una producción artística. Irlo a visitar a un museo ya lo configura en una producción artística. Generarlo, creo que en algún momento hubo una exposición también sobre una experiencia que tuvieron en el colegio INEM, donde convirtieron un bus en una emisora y en un producto cultural a través de un ejercicio de aula. También es una producción artística y cultural al mismo tiempo. En mi época de estudiante teníamos en uno de los talleres de curaduría, también se creó un dispositivo a través desde el ejercicio de la clase, que era, digamos, ese primer producto, y posteriormente se llevó a la calle, donde varios compañeros, digamos, intervinieron en ese ejercicio también de divulgación de las artes y que el mismo ejercicio de simplemente estar dando la cátedra ya se configuraba en producto artístico. Entonces, en ese orden de ideas, no hago la diferencia. Más bien, busco los puntos en común y de esa manera doy respuesta a ya sea que sea un producto cultural o artístico. Le doy la palabra a Martina Escárate. Está un poquito antes. Adelante. Bueno, buenas tardes Felipe y buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta
pues la charla y la reivindicación pues y el lineamiento del profesor de artes como productor cultural. He notado que asume pues también un profesor de artes como agente social. En este orden de ideas, eh, he notado un cierto destiempo en ese campo del docente como agente social que justamente afecta cómo lleva ese trabajo desde la parte cultural. Y justamente es como por ese destiempo social que ha habido y ahora más que nunca lo he notado, que aún yo tengo 19 años y me siento en destiempo a veces socialmente. Entonces, quisiera saber cuáles son las herramientas pedagógicas, sociales y culturales que puede desarrollar un docente para acortar este destiempo y que el proceso pedagógico se vea beneficiado de una mayor forma. Bueno, qué pena. ¿Me podrías de pronto clarificar un poquito cuando te refieres al destiempo? Es, digamos, que en un momento te sentías de cierta manera y en otro de otra. Digamos, como para darte una respuesta más clara. Sí, pues hablo más precisamente como de las características sociales que puede tener, digamos, en una década, un grupo de estudiantes, cómo tan rápidamente ha cambiado, digamos, en otra, de una a otra. Por ejemplo, yo convivo con compañeros que estaban antes de mí del colegio y la forma en la que ellos eh, comprenden el aprendizaje y de la forma que llevan a cabo ese aprendizaje, he notado diferencias bastante grandes que se relacionan más aún con lo tecnológico debido a, por ejemplo, esta virtualidad y cómo ese destiempo ha afectado en gran manera ese proceso del profesor como productor cultural y ese proceso del profesor como agente social en respuesta a eso. Ya, bueno, ya me queda un poco más claro, digamos, la pregunta. Eh, digamos, lo comprendo desde el punto de vista en cuanto a lo que hablaba durante la presentación sobre la brecha metodológica. Digamos, planteaba de que ya, digamos, el tema o la discusión no se debe enfocar en lo tecnológico, ni tampoco en lo conceptual o en lo de los conceptos, sino que el tema está más en lo metodológico. Y desde la propuesta o desde lo que he venido trabajando y tratado de implementar y me ha dado resultado ha sido todo lo que tiene que ver con poder brindar metodologías específicas y entre eso pues podríamos hablar de pronto de los tiempos. Por supuesto, cada momento, cada escenario ha tenido unas dinámicas específicas, a pesar que como lo mencionaba desde el principio, tenemos un modelo educativo de alguna manera un poco obsoleto para lo que debemos de responder ahora, incluso para estas personas que actualmente se encuentran desde la virtualidad. Pero tenemos docentes, por ponerte un ejemplo, con formación tal vez del siglo XIX o del siglo XX para enseñarle a estudiantes del siglo XXI. Entonces allí esa brecha es muy difícil. En primera instancia, lo primero que hay que atacar es la formación de los docentes. Entonces, el docente actual debe ser un docente que sepa manejar tecnologías. O sea, ya no es que vamos a mejorar esta capacidad, no. El docente debe conocer, mínimo conectarse a una plataforma de estas. Ya no hay espacio para decir yo no puedo. Y esto sin ánimo pues de segregar o sin ánimo de señalar a los docentes que digamos en este momento no tengan esas capacidades. Pero precisamente ahí es donde el docente como agente social, como agente político, debe de preocuparse por su formación y saber que no pase lo que le pasa a todos los memes que uno ve, digamos, en internet, donde le dicen, profesor, apriete al F yo no sé qué y apaga el computador porque desconocía. Entonces, en ese punto de vista, lo primero que hay que hacer es que el docente se actualice, que sea consciente que es un deber de él estar actualizado. Y por otro lado, desde el punto de vista de los estudiantes, de cómo perciben el conocimiento, pues esto va muy relacionado también a la metodología, a los tiempos que duran una clase, a cómo se concibe la clase, si es un proceso, si es una comunicación de conceptos. Ese tipo de situaciones deben de plantearse dentro de este escenario que serían las aulas de clase. Y precisamente allí es donde muchas de las metodologías artísticas, lo mencionaba anteriormente el profe Catán, que él veía una diferencia entre la educación universitaria, la educación media y básica, pero muchas
de las metodologías que podemos encontrar en el arte nos sirven para enseñar otras asignaturas, otros elementos. Y te pongo un ejemplo, por lo menos trabajábamos algo que se llama soliloquio con unos chicos. Me hago una articulación con docentes de lenguaje, donde construimos elementos audiovisuales a través de donde los estudiantes tenían la capacidad de reflexionar sobre su entorno. Simplemente como docentes, lo que hacíamos era brindarles las herramientas. Existe un lenguaje audiovisual, consiste en esto, ahora ve y analiza tu entorno. Entonces también es importante que en estas brechas se rete al estudiante, se rete al docente, para que precisamente den respuesta efectiva. Que si no nos podemos conectar por la virtualidad, busquemos otra alternativa. Y pues la vamos a seguir teniendo la dificultad de la conectividad en esta situación actual, porque no es un tema tanto de la educación, sino que es un tema más de condiciones sociales. Y precisamente allí como dinamizador, que sería el docente, a través de sus metodologías, habría que buscar las estrategias, que digamos en este momento no las tenemos, pero si nos vemos enfrentados. Te pongo el ejemplo, como docente actual, yo tengo la posibilidad que todos mis estudiantes, a pesar que están estudiantes en Pasto, en Buenaventura, en Buga, afortunadamente tienen la posibilidad de conectarse. Pero si vas a un escenario de escuelas, como encontré algunos compañeros que alguna vez lamentablemente el 80-85% no tienen una conectividad. ¿Qué han hecho? Meterse, digamos, en el rol del docente de transformador. Van a sus casas, les entregan las guías, todo lo que necesitan, hablando pues de otras temáticas. La educación artística sí tiene ciertas dinámicas un poco diferentes porque son más de proceso, o por lo menos así las veo yo. Entonces, allí es de parte y parte, y es poder darse el cambio y pasar de ese modelo sólido, como lo mencionaba anteriormente, a un modelo líquido que se transforme, que sea flexible. Más o menos eso, digamos, es como la visión que tengo para responderte a lo que me mencionabas. Felipe, pues muchísimas gracias por esta charla. Como lo decía Jaime, tan edificante este espacio, tan merecido que lo tenemos también, ¿cierto? Todos los que estamos aquí. Te auguro cosas muy buenas en tu trabajo. Me alegra profundamente que estés articulado con el departamento como representante de los graduados. Aquí también la licenciatura siempre va a ser para nuestros graduados su casa, ¿sí? Porque además pasamos gran parte de nuestra vida dentro de la universidad en este espacio profesional. Y bueno, me alegra, me llena de suma esperanza saber el rol que están desempeñando los graduados de la licenciatura y el impacto que está teniendo ese ejercicio responsable, sensible, inclusivo, ¿cierto? Que es un poco para lo que hemos trabajado. Aprovecho este espacio para invitarte a ti y a las personas que todavía están conectadas. Tuvimos hoy cerca de 32 personas conectadas. Nuestra charla para dentro de 15 días, para que nos acompañen el 15 de marzo en este mismo horario. Vamos a tener también a otra graduada y profesora de nuestra licenciatura, la profesora Isabel Cruz, con una charla que se llama La garza, la bola y la rata, aprendizaje a partir de historias, animación y pedagogía. Entonces, por aquí los esperamos y, bueno, Felipe, te deseo que tengas una buena tarde y muchas gracias por tu compromiso y por haber aceptado esta invitación con nosotros. Bueno, gracias a ti. Ahí vemos en la próxima charla un producto cultural desde la pedagogía. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias por sus preguntas. Esto, pues, digamos, de alguna manera sigue brindándome más conocimiento, experiencias y poder ir evaluando, digamos, los procesos que he implementado y irlos corrigiendo, por supuesto, porque no tengo, digamos, el conocimiento total. Gracias, Sandra, gracias al departamento, gracias a los maestros que estuvieron por aquí. Me alegra mucho y es muy grato volverlos a ver. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto en un espacio ya físico y poder compartir en otras dinámicas. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz